En las oscuras bodegas de las galeras que recorrían la ruta de la seda, viajaba un polizón casi invisible, un pasajero microscópico que, pese a su tamaño insignificante, estaba a punto de cambiar el destino de todo un continente a través de la desolación y el horror. Este viajero no eran las ratas negras en sí, sino los parásitos que éstas transportaban, pulgas infectadas que al desembarcar en las bulliciosas ciudades portuarias del occidente desataron la mayor tragedia sanitaria de la humanidad. 50 millones de cadáveres quedaron sembrados en la tierra tras el paso de este verdugo invisible. Fue la peste negra. Sin embargo, esta enfermedad devastadora no solo dejó a su paso cementerios improvisados y un dolor insoportable, también funcionó como un martillazo que descarriló el tren de la historia medieval y lo lanzó hacia un rumbo completamente nuevo. Transformó la economía, revolucionó la ciencia, tambaleó los cimientos de la religión y, de forma inesperada, sembró las primeras semillas de los derechos humanos. Hoy vamos a explorar cómo la peste negra no solo mató a la mitad de Europa, sino cómo su rastro de muerte terminó por dar a luz al mundo moderno. Antes de sumergirnos en este relato épico y aterrador, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así nos ayudarás a seguir rescatando las historias más incomprendidas del pasado. La Europa antes del Apocalipsis. Para los europeos del siglo XIV, la enfermedad no era algo extraño. Convivían diariamente con la gripe, la disentería, el sarampión y la temida lepra. Sin embargo, ninguna de ellas tenía el carácter pandémico y la ferocidad de lo que estaba por venir. En aquella época, Europa estaba regida por el sistema feudal, una estructura rígida de castas, donde el rey se sentaba en la cima, sostenido por una nobleza guerrera y un clero influyente. En la base de la pirámide, millones de campesinos y siervos trabajaban la tierra, sin derechos, sin lujos y sin esperanza de que su vida fuera diferente algún día. Para ellos, el orden del mundo era eterno e inamovible. Pero la plaga no entendía de títulos nobiliarios ni de jerarquías divinas. La muerte llegó para todos, y al hacerlo se convirtió en el catalizador de transformaciones que antes habrían tardado siglos en ocurrir, como el Renacimiento y la Reforma Protestante. El gran colapso socioeconómico, el fin de la servidumbre. El impacto más inmediato se sintió tras el primer brote trágico entre 1347 y 1351. Antes de la plaga, los siervos sobraban. Había tanta mano de obra disponible que los nobles los trataban como piezas desechables. Si uno moría, había 10 más esperando para ocupar su lugar por una miseria. Pero cuando la peste eliminó a millones de trabajadores de la noche a la mañana, el valor del trabajo humano se disparó. De repente, la mano de obra se convirtió en un activo escaso y extremadamente valioso. Los pocos campesinos que sobrevivieron se dieron cuenta de su nuevo poder. Como el señor feudal no sabía cultivar la tierra, ni cuidar el ganado, ni generar riquezas por sí mismo, se vio obligado a negociar. Los siervos sobrevivientes exigieron mejores tratos, pagos en efectivo y libertades que antes eran impensables. La vida de las clases bajas mejoró de una forma casi surrealista. Personas que antes vestían harapos ahora caminaban por las calles con ropas finas recuperadas de las casas de los ricos fallecidos. Campesinos que nunca habían tenido nada ahora cenaban con cubiertos de plata y ocupaban tierras fértiles cuyos dueños habían muerto sin herederos.
Esta escasez de trabajadores provocó una migración masiva del campo a las ciudades, inyectando un dinamismo económico que terminó por resquebrajar los cimientos del feudalismo. La élite, horrorizada al ver a los pobres luciendo como nobles, intentó imponer leyes para limitar sus lujos y forzarlos a volver a sus antiguas condiciones de explotación. Esto provocó sangrientos motines, como la famosa Jacquerie en Francia o la Revuelta Campesina de Londres en 1381. Aunque la nobleza intentó retomar el control por la fuerza, el mundo ya no era el mismo. El sistema feudal había recibido una herida de muerte. La revolución de la medicina, de la teoría a la práctica. La peste negra también fue el golpe de gracia para la medicina medieval. Durante siglos, los médicos se habían limitado a repetir las teorías de Galeno, Hipócrates y Aristóteles. Se creía que las enfermedades eran desequilibrios de los humores o castigos astrales, pero cuando la plaga llegó, ninguno de estos tratados antiguos sirvió para salvar a una sola persona. La ciencia médica de aquel entonces era puramente teórica. Los médicos, que también morían por miles, aceptaban ciegamente la autoridad de libros escritos hacía 1000 años en lugar de observar la realidad que tenían frente a sus ojos. Ante el fracaso absoluto de las sangrías y los amuletos, la medicina se vio forzada a evolucionar. La muerte de tantos teóricos que escribían exclusivamente en latín permitió que nuevas obras se redactaran en lenguas locales, haciendo que el conocimiento médico fuera accesible para la gente común por primera vez. Pero el cambio más radical fue el auge de la cirugía y la anatomía. Ante la urgencia de la crisis, las autoridades permitieron las disecciones anatómicas, algo que antes era casi un tabú religioso. Los médicos empezaron a estudiar directamente los cuerpos, encontrando información valiosa sobre el funcionamiento interno del ser humano. Los hospitales, que antes eran simples lugares de aislamiento para esperar la muerte, empezaron a transformarse en centros dedicados al tratamiento y la investigación, sentando las bases de la medicina moderna. El impacto en la fe, una iglesia que no pudo salvar a nadie. La religión fue quizás la institución que quedó más expuesta ante la plaga. La iglesia aseguraba tener una conexión directa con la protección divina, pero cuando los monjes, frailes y sacerdotes empezaron a morir con la misma facilidad o incluso más rápido que los campesinos, la gente empezó a dudar. Los amuletos bendecidos, las procesiones masivas y los ayunos no detuvieron el avance de la muerte. De hecho, prácticas como el movimiento de los flagelantes, penitentes que recorrían ciudades azotándose para pedir perdón a Dios, no solo no ayudaron, sino que ayudaron a propagar la peste de un lugar a otro debido al contacto constante y las heridas abiertas. Como la causa de la plaga no se descubriría hasta 500 años después, la ignorancia llevó a explicaciones astrológicas o místicas, conjunciones de planetas, eclipses o la furia de Dios por los pecados del hombre. Pero cuando la gente vio que los clérigos más piadosos caían igual que los pecadores y que muchos otros huían abandonando a sus fieles para salvar su propia piel, la sumisión ciega a la autoridad eclesiástica terminó. Los escándalos internos y el estilo de vida extravagante de muchos clérigos que sobrevivieron terminaron de socavar la confianza. Este escepticismo inicial fue el caldo de cultivo que, décadas más tarde, permitiría el éxito de la Reforma protestante. Persecución, odio y el chivo expiatorio. Lamentablemente, la frustración y el miedo también sacaron lo peor del ser humano. Al no poder identificar la causa biológica de la plaga, los europeos buscaron culpables entre los grupos marginados.
Se desataron persecuciones feroces contra leprosos, gitanos y especialmente contra las comunidades judías. A los judíos se les acusó de envenenar los pozos de agua y de realizar rituales oscuros para exterminar a la cristiandad. Estas supersticiones provocaron masacres terribles y migraciones masivas. Miles de judíos huyeron hacia Polonia y Europa del Este, buscando refugio, un lugar donde siglos después sus descendientes volverían a enfrentar una plaga, esta vez ideológica, con el ascenso del nazismo. Las mujeres tampoco se libraron del acoso, siendo señaladas por muchos predicadores como las instigadoras del pecado original que había provocado la ira de Dios. El inesperado ascenso de la mujer. Paradójicamente, la enorme cantidad de hombres muertos dejó vacantes que solo las mujeres pudieron llenar. Antes de 1347, la mujer era un ser desplazado, sin derecho a decidir sobre su destino, limitada a trabajar bajo la sombra de un padre, marido o señor feudal. Tras la plaga, el panorama cambió drásticamente. Ante la falta de trabajadores, se les permitió por primera vez gestionar tierras de cultivo, dirigir negocios familiares, manejar empresas de textiles y transporte e incluso unirse a gremios de artesanos. Ganaron una libertad económica y social sin precedentes, incluyendo la posibilidad de elegir a sus propias parejas. Aunque la Iglesia y la aristocracia intentaron revertir estos derechos una vez que la crisis pasó, la posición de la mujer en la sociedad nunca volvió a ser tan limitada como antes de la muerte negra. El arte de la muerte cotidiana. Las artes no fueron ajenas a este trauma colectivo. La peste negra dejó una cicatriz profunda en la visión de los artistas, cuyas obras se volvieron mucho más realistas y obsesionadas con la mortalidad. Nació una fascinación medieval por lo macabro. Apareció el género artístico de las danzas de la muerte o danzas macabras, donde se representaba a esqueletos bailando junto a papas, reyes y campesinos por igual, recordándoles a todos que la muerte es el gran igualador. El arte ya no solo buscaba la belleza divina, sino expresar el terror psicológico de una época donde la vida podía terminar en cualquier momento. Esta nueva visión también afectó la arquitectura. El estilo gótico francés, antes lleno de decoraciones lujosas y esculturas elaboradas, dio paso a una tendencia conocida como estilo perpendicular, mucho más sobrio, afilado y austero. Algunos atribuyen este cambio al desplome económico, pero otros creen que reflejaba el pesimismo generalizado de una población que había visto desaparecer el 60% de su mundo conocido. Un mundo nuevo nacido de las cenizas. De los 80 millones de europeos que vivían antes de la plaga, solo quedaron 30 millones. Es una cifra escalofriante que hoy nos cuesta imaginar. La peste devastó Italia, Francia, España, Inglaterra, Germania y llegó incluso a las remotas tierras de Escandinavia y Rusia. Sin embargo, tras el horror nació una nueva vida. La peste negra fue el gran incendio forestal que quemó la vieja madera del feudalismo para permitir que los brotes verdes de la modernidad, la ciencia y los derechos individuales pudieran crecer. Aquella tragedia transformó al siervo en ciudadano y al místico en científico. Hoy, las columnas de nuestra realidad vigente todavía se sostienen, en parte, sobre los cambios radicales que surgieron de aquel infierno del siglo XIV. Esperamos que este recorrido por las sombras de la historia te haya resultado útil para comprender cómo las crisis más grandes pueden ser también las madres de las mayores revoluciones. Si tienes algún dato adicional sobre este periodo que quieras compartir, te leemos en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos interesados en la historia.
Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones para seguir descubriendo los misterios del pasado con nosotros.